Buenísimos, buenísimos y soleados días. El sol está hermoso, fresco. Mi Cristo interior, salud bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana. Hoy es martes 14 de noviembre de 2017, el programa es el número 1596. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Suscríbanse, envíen este programa a mucha gente y que se suscriban, por favor. Hoy arrancamos con 8.380, es decir, 8 más que ayer. 8. Recuerden mis nuevos anteojos. Por favor, les agradecería una contribución, 5.000, 10.000, cualquier dinero. A Carlos Barrera, 8225-705. En cualquiera de los Ghana, en Carulla, no me acuerdo más. Yo los reclamo, yo voy paseando por ahí, son muy costosos, pero como ya tengo 80, entonces los necesito y les agradezco que me ayuden, cualquier cosa. Muchas gracias. Se van a sorprender. Hubo un señor Rike Girdhammer, que escribió un tratado de la nueva medicina, luego de que sufriera un cáncer de testículos por razón del asesinato de su hijo. Esto que vamos a oír hoy son los criterios para curar el cáncer. Lo voy a leer para ser más exacto. Antes se tomaba por cáncer un tumor con importante multiplicación celular. Se pensaba que las células cancerosas emigraban hacia otros lugares del cuerpo humano, las metástasis, que finalmente no existen. Un cáncer no hace metástasis, no. Cuando se encontraron los médicos cada vez más a menudo confrontados con metástasis óseas, que son todo lo contrario de una multiplicación celular, dado que el hueso es lesionado, ya no se supo que era realmente un cáncer. El decano de la facultad de Tübingen contestó al juez en 1986 durante el juicio de habilitación que el cáncer se componía de células gruesas con un núcleo importante y que había mitosis, división celular. Claro que todas las células son gruesas antes de dividirse, casi el doble de las demás, y su núcleo es también 2 veces más gordo que antes, ya que de un núcleo saldrán 2 y de una célula gruesa 2 células normales. Se creía igualmente que las metástasis óseas, es decir, de las cavidades óseas de donde millones de células habían desaparecido en lugar de haber creado nuevas células, no podían curarse y no podían rellenarse otra vez de tejido óseo o callo. Fue cuando los radiólogos constataron que en algunos pacientes que presentaban antes necrosis óseas aparecían más tarde en sus radios, en los mismos lugares, unas manchas blancas. No solo había más tejido óseo que antes, sino que era más espeso que en un hueso sano. Se llamó a estas manchas blancas por oposición a las necrosis óseas metástasis osteoblásticas. No los estoy insultando, estoy leyendo. Llamadas metástasis osteoclásticas. Ya nadie entendía nada del asunto. Las metástasis osteoblásticas no eran, a fin de cuentas, más que la curación de la necrosis ósea, igual que el osteosarcoma. El callo que se formaba para rellenar la cavidad y que producía una presión en el interior del hueso, curvando el periósteo, se derramaba durante la intervención de los tejidos colindantes. Las células del callo crecían y endurecían el tejido. Existía entonces un semihueso que nombraban como osteosarcoma. Como siempre ocurre
Cuando falta el conocimiento se recurre a la creación de dogmas, y si no, pregúntenles a cualquiera de las religiones. Aparecieron entonces el benigno y el maligno. Este tumor es benigno, este tumor es maligno. Y al que le decían maligno, iba por el ataúd y se lo ponía al lado y se chorreaba cualquier mañana. En 1981 dice el señor Hammer, hice saber que el cáncer, al contrario de lo que se pensaba, provenía de un choque psíquico inesperado. ¡Ay, un super susto! Choques que se toma al ser humano por sorpresa, y lo llamé el choque conflictivo biológico. Aquel cáncer se desarrolla mientras existe el conflicto biológico y podría, en cuanto cese el conflicto, si se dejase hacer a la naturaleza, desaparecer espontáneamente. El cáncer producido por un conflicto emocional puede desaparecer. Dejar a la naturaleza actuar es, por ejemplo, el aceptar la presencia de las micobacterias, no intervenir en el periósteo, no emprender quimioterapia ni rayos, ni tomar morfina. Cuidado con la quimioterapia. No, no y no. Todos aquellos tratamientos no son biológicos y contrarían el ciclo natural que funciona desde hace millones de años. Son responsables de las estadísticas del Centro Alemán de Investigación sobre el Cáncer de Heidelberg. El 98% de las personas afectadas por cáncer y tratadas por ello, es decir, con quimioterapia, mueren entre los 5 y los 7 años. Mueren. Con la nueva medicina, el 95% de los pacientes no tratados con quimioterapia sobreviven. El 95%. Antes de 1981 teníamos varias teorías en cuanto al origen del cáncer, mas nadie se imaginaba que pudiese sobrevenir durante un choque conflictivo biológico extremadamente brutal, dramáticamente vivido en la soledad, no expresado, no oído. Sin embargo, aquella hipótesis fue citada hace ya varios siglos en la antigüedad, pero había caído en el olvido y considerada como no científica. No ocurre igual con el DHS, síndrome de Durkheim, durante un conflicto biológico. El síndrome pone en marcha el programa biológico adecuado de la naturaleza, llamado programa biológico especial. Primer criterio. Todo cáncer o enfermedad equivalente al cáncer es un programa biológico especial, adecuado, y empieza por un un choque conflictivo biológico extremadamente brutal, vivido en la soledad. Se localiza en los 3 niveles: psíquico, cerebral y orgánico. Todo lo que no es cáncer es equivalente al cáncer. Quiero hablar de todas las enfermedades existentes, a sabiendas de que lo que llamamos hoy en día enfermedad es siempre una fase del conflicto. En psiquismo, el cerebro y el órgano constituyen un organismo entero. Clasificamos el órgano en 3 niveles para trabajar mejor en cada nivel de manera científica y biológica. El síndrome de Durkheim lo desencadena todo. En el momento preciso del síndrome son fijadas a la vez la localización en el cerebro y la localización del cáncer o su equivalente en un órgano. Todo lo que siente el individuo en el momento del síndrome, es decir, del susto, que sea por la vista, el oído, el olfato o el tacto, así como los distintos aspectos de su conflicto, quedan anclados en él y se puede más o menos ver en una tomografía cerebral. Por ejemplo, una mujer diestra, de 40 años, sorprende a su marido infragante con una bella muchacha de 18 años en su lecho conyugal. Si quiere a su marido, tendrá probablemente un conflicto de tipo sexual, pero también tendrá un conflicto de desvalorización en la relación de la pareja, con descalificación del hombro derecho. Si no se trata de una bella mujer, es decir, si lo que está con su esposo es no una bella muchacha, sino una prostituta, el conflicto sexual seguirá presente, pero se añadirá un conflicto relacionado con el compañero que ocasiona un cáncer de seno derecho y un conflicto de asco, ya que una prostituta estaba acostada en su cama matrimonial.
todos los distintos aspectos que funcionan casi como el conflicto biológico mismo, con los distintos esquemas están presentes ahora. Lo que significa esquema: cada vez que volvemos a sentir uno de los elementos del conflicto, volvemos a vivir el conflicto inicial y recaemos en el esquema. Ejemplo: el color del cabello, la forma de la cara, la silueta del busto de la amante del marido, su olor, su perfume, su voz, recuerdan el conflicto inicial. En el caso de un encuentro posterior con cualquiera mujer recordándole a aquella amante, la esposa se encuentra otra vez inmediatamente en el esquema establecido. Esto despierta el complejo conflictivo en su totalidad. Es la razón por la que la búsqueda del DHS, del síndrome de Dirkhammer, es absolutamente esencial para el diagnóstico. No basta con encontrar el síndrome. Nuestros estudiantes tienen también que rastrear cualquier recuerdo o sensación del enfermo porque son muy importantes. Segundo criterio: en el instante del síndrome es el tenor del conflicto biológico el que determina tanto la localización del foco de Hammer en el cerebro, se puede ver en rayos X, como la localización del cáncer o su equivalente en un órgano. De hecho, el segundo criterio viene precisando el último punto del primer criterio. El contenido del conflicto biológico y la localización en el cerebro y en el órgano se determinan en el mismo momento en el que ocurre. El paciente no puede ignorar el síndrome en el escáner si sabe de qué se trata, y es igual para con el médico. No se puede ignorar una configuración en forma de blanco en una tomografía cerebral. Tercer criterio: el desarrollo del SBS, programa biológico especial, en 3 niveles: psíquico, cerebral y orgánico, a partir del síndrome y hasta la resolución del conflicto. Este tercer criterio hace de la nueva medicina desde el principio una ciencia en el sentido de las ciencias físicas, naturales y biológicas. Nos permite reconstruir y reproducir cada caso médico, lo que nunca fue posible con la medicina convencional. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Pidan las memorias, léanlas más de una vez. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría, el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y no se les olvide reír por nada. No, primero que todo, si hoy tienes un momento de rabia, de desilusión, de celos, de miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine. Y tú cuéntale. Y si hayas algo mal puesto en tu corazón, perdona a ese alguien, ámalo, agradece. Olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. No se les olvide una colaboración, unos pesos para comprar mis anteojos, por favor. Ahora sí, no se les olvide reír por nada del mundo. Hasta mañana.